reflexionaremos sobre un documento reciente, expedido por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, con motivo de los 50 años de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrado en Medellín. Este documento se titula Lineamientos de Pastoral Educativa, Comunidad de Vida, Aprendizaje y Educación. Este documento es muy importante. Por supuesto, está en una lógica del método pastoral latinoamericano, del ver, juzgar y actuar. Quisiera solamente introducir algunas palabras claves de este ver, juzgar y actuar de este documento novedoso. Este documento que hoy tiene un eco formidable dentro de Fratelli Tutti, dentro de el nuevo mensaje del Papa para la paz de este año, que nos habla del cuidado como camino para la paz, y por supuesto del Pacto Educativo Global. En la parte del ver, este documento habla del cambio de época, de la cultura actual, del contexto de nuestra cultura actual y los signos que marcan sus características principales: el individualismo, la cultura de la destrucción y la muerte, la cultura del consumo. También en este ver se habla de emergencia educativa y de la necesidad del desarrollo integral de cada persona, de cada pueblo, de toda la persona, de todos los pueblos. En el juzgar se toca el tema de la confrontación entre exigencias evangélicas con la realidad, sociedad participativa y fraternal, la imaginación creadora, un tema muy bello desarrollado ahí en este documento, la educación latinoamericana, la educación cristiana, la promoción cultural humana, las reformas educativas, el reduccionismo antropológico, la necesidad de construcción solidaria de la paz y del futuro de la sociedad. Se habla de la transmisión de valores fundamentales entre generaciones, del relativismo, de la libertad, de la capacidad de la relación, de la alegría de amar. En la sección del actuar, que va en los numerales 21 a 42, se habla de pacto educativo, de educar para un humanismo solidario. Se habla de la cuestión social, del desafío de salir de las conciencias aisladas, de la necesidad de corresponsabilidad, de formar un mundo solidario, de la espiritualidad y educación para el cuidado de la creación. Por supuesto, también se tocó el tema de la sinodalidad, que es la escucha recíproca, el caminar juntos, escuchándonos todos y todos al Espíritu Santo. Se habló de la cultura de lo inmediato, de la secularización, del sentido de la existencia, de la grandeza de la vocación, de la educación formal y de la educación no formal, de la necesidad del diálogo y el encuentro y la vinculación. Es muy importante, Padre, toda la discusión actual, no solamente por la pandemia, sino sobre todo por este cambio de época, este momento tan particular que estamos viviendo, que requiere de una nueva educación, requiere de nuevos métodos, nuevos objetivos y nuevos fines. No quiere decir que lo anterior no sirva, sino que tenemos que revolucionarlo, por así decirlo, engrandecerlo. Tenemos que actualizarlo a nuestros nuevos tiempos. Lo escuchamos con mucho gusto, Padre Ronald. Para la educación ha sido un reto en toda Latinoamérica tener que educar en medio de esta situación tan difícil. Y ya veníamos hablando de una emergencia educativa que llamó el Papa Benedicto XVI, y que Francisco ahora habla de una catástrofe educativa, y por eso el Pacto Global. Y en medio de esta emergencia que pasó a una catástrofe con la pandemia, hemos tenido que, como bien ha dicho Padre Eduardo, cambiar métodos, ver objetivos y ver fines, y ver de qué manera
esta educación que para mí hay que humanizarla un poco más. Allí es un gran reto. ¿Cómo formar a esta persona para que pueda responder a la sociedad en la que vive, para que pueda responder a los signos de los tiempos en los momentos de crisis, en los momentos buenos, para que pueda ser un evangelizador en la iglesia y para que pueda ser un testigo de Dios, de Cristo? Entonces, no es solamente dar información, llenarles la cabeza a las personas de cosas, sino darnos cuenta que estamos formando personas, que estas personas tienen que vivir valores, que tienen que construir una nueva sociedad, respetando a sus semejantes, respetando el ambiente en que vive y respondiendo a unas situaciones que se nos presentan cada día nuevas y sobre todo caminando hacia el reino de los cielos. Pareciera ser que la pastoral educativa, con este documento y otros, sobre todo el esfuerzo del Papa emérito Benedicto XVI y por supuesto el Papa Francisco, se ha revolucionado. Hoy el trabajo de la Iglesia en el ambiente educativo se ha ampliado hasta abrazar a las familias, primeros responsables de la educación de sus hijos, y por supuesto hasta la educación no formal. Nosotros muchas veces en los ámbitos eclesiales solemos pensar la pastoral educativa en primer lugar como las acciones pastorales que hacemos en las escuelas católicas. Pero hay un concepto que es más amplio todavía y que el documento rescata, que es pensar la pastoral educativa como la presencia de la Iglesia en la educación. Y la verdad que es muy interesante que, a ver, y no es casualidad que en este documento se toque, porque justamente Medellín planteaba como una acción de la Iglesia que tenía que ser planificada, que tenía que ser pensada, pero que no estaba solamente destinada a las propias obras educativas que tiene la Iglesia Católica, sino pensada como un modo de hacer presente la Iglesia en el mundo. Y para eso llamaba a generar redes de colaboración, a generar espacios más allá de las propias escuelas que tiene la Iglesia o las escuelas de orientación católica, sino una apertura a otras dimensiones. Bueno, ya un poco más de 50 años después, tomamos este concepto y hoy, en el marco que describía recién el padre Ronald, adquiere un valor fundamental, ¿no? Y estamos viviendo un tiempo, ¿no?, de un llamado a salir a las periferias que nos plantea el Papa Francisco, un tiempo de misión continental también en nuestra iglesia latinoamericana, donde ese llamado a salir fuera en el mundo de la educación también se traduce en estar presente en el mundo de la educación y la cultura, más allá de las propias instituciones. Está claro que hay que pensar el modo, digamos, ¿no? Porque la evangelización que hacemos en nuestras instituciones católicas, bueno, tendrá una dimensión explícita, tendrá una dimensión de estar presente en el currículum, de celebrar la fe, de profundizarla, que bueno, que en otros ámbitos educativos no lo haremos de ese modo, pero también podremos hacer este anuncio. Lo que nosotros tenemos que poder hacer es justamente estar presente en el mundo de la educación para hacer que la educación sea mejor, ¿no? Desde el lugar que nos toque, contribuyendo desde lo propio, pero también contribuyendo desde la formación de los educadores, de estar presente a la hora del desarrollo de políticas educativas, y sobre todo del estar presente con los sectores más vulnerables. Si no logramos eso, bueno, nuestra misión evangelizadora la tendremos que revisar. Así que yo creo que hay ahí un camino muy interesante que abrió esta reflexión y que bueno, que nos toca hoy quizás volver a poner delante y seguir pensando la pastoral educativa con esta mirada amplia que nos hace que muchos podamos sentirnos parte y sentirnos dentro. Muy bien, maestro Rodrigo.
Padre Ronald me viene con esta intervención muy amplia, muy interesante, 3 temas. Uno, la iglesia es madre y maestra. Es decir, en el fondo de su ser, de su misión, está la grande labor de evangelizar, y evangelizar es educar, y educar es evangelizar. Es decir, en el ser de la iglesia, pues está voltear constantemente nuestra mirada al divino maestro, a Jesucristo, aquel que vino a revelarnos la grande dignidad del ser humano y su enorme vocación. Me parece que este tema nos plantea grandes retos, grandes desafíos hacia el interior de la iglesia y hacia el servicio que presta la iglesia al mundo como Lumen Gentium. Lo escuchamos, Padre Ronald. La educación tiene que ser transversal. Transversal porque se educa desde diversos, no solamente desde la escuela, hablábamos antes de una educación formal y también una educación no formal. Y bien lo decía ya Medellín, Puebla, Santo Domingo, ahora Aparecida también habla, ¿no? Y Francisco, que en este pacto educativo global, hablándonos que la educación tiene que estar presente en todos los ámbitos donde está la persona humana. Y para esto, ¿qué es necesario? La iglesia sola no puede. Entonces, necesitamos hacer alianzas, necesitamos hacer pactos, como dice Papa Francisco, y la pastoral educativa que hablaba Rodrigo no se limita solamente a actividades religiosas en la escuela. Hay que hacer pactos, la pastoral tiene que llevarnos a hacer pactos con los padres de familia, pactos con las autoridades de los pueblos, de las ciudades, con los gobiernos, con distintas instituciones, para que la educación pueda darse realmente como queremos y podamos salir de esa emergencia en que estamos. Entonces, la iglesia hoy en día tiene que hacer esas alianzas con todos los organismos que podamos y unirnos para educar para, para hoy y educar para el mañana, y que la educación sea traducida después en una mejora en la sociedad, en el bien común, en la justicia, en la paz. ¿Por qué fallamos en el bien común? ¿Por qué fallamos en la justicia? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué vivimos en la violencia y no en la paz? Porque no se está formando, no se está educando a la persona para que viva estos valores. Entonces, la iglesia como madre y maestra está gritando que la educación tiene que ser transversal y que todos los organismos tenemos que unirnos para poder rescatar a la persona y poder formarla y educarla para que realizándose con una formación integral pueda realmente dar a la sociedad lo que debe dar.